y sean muy bienvenidos una vez más a este curso que le hemos llamado Caminando a través de la Biblia. Y en el día de hoy deseo que cada uno de ustedes, los alumnos, en primer lugar, que están participando con nosotros en estas clases formativas de instrucción sobre los libros de la Biblia, como asimismo también todos aquellos que tengan la bendición de compartir nuestro trabajo, nuestras enseñanzas, que lo hacemos pero con absoluto cariño, con voluntad y solamente deseamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. En el día de hoy tenemos la bendición de compartir algunas generalidades sobre el libro de Ruth. Este hermosísimo libro, considerado una joya literaria dentro de los 66 libros que tiene la Sagrada Escritura. Por cierto, es un libro muy breve, tiene muy pocos capítulos, solo 4, pero el contenido de su enseñanza, si nosotros lo sacáramos de la estructura bíblica y si no existiera, algo sucede que nos deja pero totalmente inutilizada la narrativa bíblica. Por eso que es importante que en el día de hoy pongan mucha atención en lo que vamos a compartir con ustedes. Y a continuación vamos entonces a recorrer las breves páginas del libro de Ruth. Y como ya les anuncié, a continuación entonces partimos con la presentación del libro de Ruth, el cual está contenido, de acuerdo a lo que hemos visto ya en clases anteriores, en la Tanaj o la Biblia hebrea, es parte de la sección de los escritos y en nuestra Biblia actual está compilado en lo que se conoce como la sección de los libros históricos. Pero lo que nosotros hoy vamos a resaltar es la importancia que tiene este libro en la Sagrada Escritura porque también es un eslabón dentro de la cadena del plan de salvación de parte del Dios creador, Dios todopoderoso, para con cada uno de nosotros que hemos alcanzado esa salvación gracias al Espíritu Santo que un día iluminó nuestras vidas y recibimos el mensaje y esperamos que otros también lo alcancen como nosotros. Y este libro de Ruth está allí a continuación del libro de Jueces en cuanto a la estructura en la formación del canon, pero a través del estudio que nosotros vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que los sucesos que nos presenta el libro en sí se dan durante el periodo de los jueces. No nos dice específicamente en qué tiempo de los jueces ocurre, pero sí nos señala que ocurre en el tiempo de los jueces. Así lo dice el versículo número 1 del capítulo 1. Ahora, hay algunos que dicen que no, que a lo mejor no fue en ese tiempo, que fue en otro tiempo, que fue en un tiempo de hambruna. Bueno, precisamente en el libro de los jueces hay periodos de necesidad, especialmente cuando el pueblo estaba totalmente alejado de Dios y veía la necesidad. Por ejemplo, tenemos ahí la situación de Gedeón, estaba escondido en un lagar moliendo gavillas para sacar trigo, para poder obtener alimento. Entonces, ¿eran tiempos de necesidad? Sí, la humanidad es cíclica, tiene tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de invierno, tiempos de verano. Así es el comportamiento de nuestra sociedad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos a través del libro de Ruth? En primer lugar, tenemos que decir algunas cosas básicas, por ejemplo, que significa compañera fiel, y en el cual tiene 4 capítulos, solo 85 versículos y 2.578 palabras. El autor, por cierto, dice que es desconocido, aunque la tradición lo atribuye a Samuel. Y eso también lo recogen el resto de las opiniones cristianas. Ahora, no hay características internas ni testimonios externos que identifican de una manera exclusiva al autor. Sin embargo, este hermoso libro apareció poco antes o durante el reinado de David en Israel, por ahí aproximadamente por el año 1100
o el 970 de esa época. Ahora, el libro en sí forma parte del tiempo de afianzamiento del pueblo de Israel. Y luego, después de ese periodo, viene ciertamente el libro de Samuel, Reyes, Crónica, y finalmente viene el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, en cuanto al contexto histórico del libro, o sea, me refiero en qué momento está ocurriendo aquello. Es un momento en que hay necesidad en el área de Judá, en el área de Jerusalén, en Belén. Y en ese tiempo ocurre esta migración que la escritura nos muestra específicamente a esta familia. Migraciones en el mundo a causa de distintas necesidades o por enfermedades, por sequías o por lluvia han habido siempre. No es otra cosa que el poblamiento de distintos lugares ha ocurrido específicamente por migraciones, por el movimiento de las masas humanas. Y en este caso, la escritura rescata el movimiento específico de una familia que nos muestra un plan maravilloso de parte del Dios eterno. El nombre del libro está compilado en lo que se conoce como Megilat Ruth. ¿Por qué se llama Megilat? Porque rollo significa en hebreo Megilat. Ruth es el nombre de la compañera fiel. Dentro de los Megilat también está el libro de Cantares, de Eclesiastés, de Esther y de Lamentaciones. ¿Por qué razón? Porque los hebreos los ocupaban y los usaban en distintas fiestas especiales. Por ejemplo, el libro de Ruth se usa para las fiestas de Pentecostés, Cantares para la Pascua, Esther para Purim, Lamentaciones para recordar la destrucción del primer templo y del segundo templo. Y Eclesiastés se usa en la fiesta de los tabernáculos. Así que por eso se conocen en especial cada uno de ellos como Mejilot Ruth, Mejilot Cantares, Mejilot Eclesiastés. Ahora, en la versión de los 70, como ya bien conocimos, así que podemos hablar solamente decir la versión de los 70 porque usted ya tiene en su memoria, sabe qué es lo que sucede con esa versión en particular. La gran diferencia, que ya no está en hebreo, sino que está en griego koiné, dice Ruth, simplemente. Y lleva el nombre del personaje principal, que es esta mujer moabita. ¿Ah? El nombre Ruth originalmente significa amigable o atractiva. Ahora, es interesante porque ella es moabita y es parte o de una raza o de un linaje que Dios había dicho que no entrarían al pueblo de Dios. O sea, amonita ni moabita no serán parte del pueblo de Dios. Pero veamos cómo esto tiene un cambio dentro del plan de Dios y llega a estar esta mujer incorporada dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El autor, los indicios de la tradición nos señalan que es Samuel. Ahora, la ubicación del libro en ellos depende del autor. Lo interesante, estimados alumnos, es que ustedes puedan tener esa percepción de saber orientarse dentro de la escritura sin hacerle mucho caso verdaderamente a lo que dice este escritor o a lo que dice esto otro. Porque el fin nuestro no es buscar las fechas, el fin nuestro es buscar qué me enseña esa palabra que tiene esa escritura de mensaje de vida para mí, y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Lo otro nos ayuda a orientarnos en este mundo con la arqueología, con la ubicación geográfica de donde se suceden los hechos. En este caso, ¿dónde ocurre esta situación, este movimiento? Bueno, ocurre en la tierra de Canaán, ahí cercano a Jerusalén, desde Belén al lado occidental del Mar Salado, y desde ese punto ellos bajan caminando hacia el área de Moab, que queda en la parte sur del Mar Salado, en el desierto arábigo, o dentro de la península del Sinaí, que llamamos nosotros, hacia la tierra de Moab. En esa área geográfica ocurre esta situación. ¿Y en qué periodo? Como dice la escritura, en el tiempo de los jueces, es decir, pudo haber ocurrido entre el año 970 y el 1400 antes de Cristo.
porque ese es el tiempo de los jueces. El estilo con el cual se presenta la narrativa del libro es precisamente una forma de narración de acuerdo al contexto de la poesía hebrea. El propósito que tiene para cada uno de nosotros en medio de ese tiempo oscuro de los jueces, se nos presenta este escrito donde se observa el amor, la gracia, la misericordia del Dios eterno y una proyección, ya no solo hacia su pueblo, sino una proyección hacia el futuro, una gran bendición que también llegó para mi vida. Dos siglos pasaron para que el Evangelio llegara a nuestra América hispana y nosotros supiéramos que también éramos parte de esta maravillosa salvación, de este maravilloso pueblo que Dios quiere congregar un día en el reino de los cielos. Imagínense, recién en el 1750 más o menos empezamos nosotros a recibir evangelio firme aquí en nuestro país, y el despertar grande que vino en el 1900. O sea, pasaron prácticamente 18 siglos después de nuestro Señor Jesucristo, que se viene a cumplir en nuestra tierra, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí, en lo último de la tierra, ahí estamos nosotros. Ahí llegó. Pero hermano, prosiga con la exposición. Sí, sí, sí. ¿Por qué se escribió el libro? Para registrar el relato de la redención en la vida de Ruth y Noemí. Pero ¿sabe qué? Mucho más que eso. Lo que nosotros vemos como ejemplo entre Ruth y Noemí, y luego la intervención de vos, va mucho más allá. Nos muestra el inicio de cómo Dios planificó la salvación para ti y para mí. ¿A través de qué? A través de esta familia que forma la base de la familia real, para luego entrar allí a esa genealogía que parte a través del rey David y que luego desencadena en nuestro Señor Jesucristo. El libro nos muestra una escena muy hermosa, una escena pastoral de la vida del pueblo, y el cuadro en el cual los trabajadores en la mies o allí en medio de la cosecha del trigo en aquellos días, y por los judíos leen este libro en la fiesta de la cosecha todos los años, lo que yo les había recalcado. Ruth en tiempo de Pentecostés. Levantan ahí ellos sus altares, sus tabernáculos, y leen este hermoso libro. ¿Qué dice un historiador que es muy respetado por todos los estudiosos de la historia, Flavio Josefo? Y en sus antigüedades, él dice: después de la muerte de Sansón, Elí, el sumo sacerdote, gobernaba a los israelitas. Cuando el país se vio afectado por una hambruna, Elimelec, de Belén, de la tribu de Judá, no siendo capaz de mantener a su familia, llevó consigo a su esposa Noemí y a los niños que le nacieron, Kelión y Malón, a la tierra de Moab. Esto lo dice un historiador de la época en que se encuentra este extracto, y se respetan mucho sus anotaciones porque ha ayudado a través de ella a encontrar muchos enlaces y coincidencias dentro de la escritura. De acuerdo a lo que escribe este gran historiador, había pasado el tiempo de los jueces y estaba actuando allí Elí. Es decir, estamos en el tiempo previo a entrar a la sección que nosotros conocemos como el libro de Samuel. La división del libro. El libro en sí, la división del libro es muy breve. Tiene solo 4 capítulos, 85 versículos y 2.578 palabras. Por lo tanto, aún así, está dividido en 4 secciones por la importancia que tiene la explicación de cada una de sus partes. Primero, la decisión de Ruth, la emigración y estadía en Moab. Ruth decide quedarse con su suegra Noemí, y Ruth y Noemí regresan luego a Belén. Luego viene el tiempo de trabajo de Ruth. Ruth espiga en el campo, la generosidad de Boaz, un amigo en la necesidad. Luego tenemos la orientación para Ruth. Recibe consejos de su suegra Noemí. Ruth halla un redentor, importante esa palabra, y Ruth hace la petición de redención. Y en el 4.º capítulo, el matrimonio de Ruth, donde Boaz acepta casarse con Ruth, y Ruth y Boaz tienen un hijo, Obed, quien fue
bisabuelo de David, y promesa y prosperidad, y donde Ruth y Boaz se constituyen en bisabuelo de David. El contenido del libro, primero el capítulo 1, el escape a Moab y la gran pérdida familiar. Luego el retorno a Judá, Ruth la acompaña. Ahora el capítulo 2, espigando en los campos de Booz. El capítulo 3, el encuentro del pariente redentor. Y el capítulo 4, la negación del pariente más cercano y la redención de Ruth y Noemi. Luego termina el capítulo 4 con la genealogía del rey David. El capítulo 1, la decisión de Ruth. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La emigración a Moab. Ruth decide quedarse con su suegra Noemí y el retorno de ambas a Belén. Vamos entonces a entrar al capítulo 1, el viaje a Moab, del versículo 1 al 5. Es lo que muy bien nos señala ahí el versículo 1 del capítulo 1, tal como les recomiendo y les vuelvo a insistir, cada vez que vamos a ver un libro de la Escritura, tienen que haberlo leído durante la semana, de modo que cuando llegamos a compartir la clase, ustedes solo van siguiendo la lectura con su Biblia porque ya tienen, pero una gran parte realizada, es decir, la lectura del texto, que es lo que es importante. El tutor, el maestro, solo es un conductor, un guía, pero no es el Espíritu Santo. Ustedes son los que tienen que buscar esa presencia, esa guía y esa dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien muestre las grandes enseñanzas que la Escritura tiene para cada uno de ustedes. Pero no esperen que yo como expositor, como maestro, como tutor, les entregue una biblioteca de opiniones, porque eso no va a ser así, no va a ocurrir en ningún momento y no va a suceder nunca, porque el que tiene toda la sabiduría, toda la sapiencia, es solo el Dios eterno. ¿Y quién es quien nos bendice a nosotros con la sabiduría del Dios eterno? El Espíritu Santo. Así que si usted no lee, bueno, difícilmente va a poder comprender las clases. Dicho esto, continúo. Dice el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, ese hermoso nombre de gran bendición. Dios es mi rey. Este hombre tiene que haber sido hijo de una familia que también llevaba ese nombre, porque en los hebreos se repetían los nombres, porque ellos entendían que en los nombres había una bendición. Por ejemplo, Pablo de Tarso es conocido como Saulo de Tarso porque le ponen ese nombre en honor a Saúl. Saulo era benjamita, Saúl también. Entonces, hay una bendición. El nombre de aquel hombre era Elimelech y de su mujer Noemí. Noemí significa agradable, placentera. Y los nombres de sus hijos eran Maloni y Kelión, y ellos efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Los hijos uno tenía el nombre de enfermizo y el otro de bilucho. Y mire cómo suceden las cosas. Duraron poco tiempo. Fallece su padre y también los hijos, y queda solamente la madre y luego las mujeres que ellos habían tomado como tal, como esposas. Veamos el lugar entonces donde estaban, la tierra de Israel, tal como nosotros la podemos encontrar hoy a través de un mapa. En este caso la estamos viendo a través de un mapa georreferenciado, y tenemos arriba el lago de la Galilea, abajo tenemos el lago del Mar Salado. ¿Y qué sucede? Desde Belén se mueven hacia Moab, esa es la zona de Moab, se mueve esta familia. ¿A causa de qué? Porque había un hambre en ese lugar. ¿Qué es lo que encontramos luego? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Muere su esposo, una gran desgracia en medio de una necesidad. ¿Y qué ocurre luego con Noemí? Ella mira por sus nueras, siendo mujeres jóvenes que posiblemente tenían otra oportunidad de contraer matrimonio y de casarse. Ahora Noemí despide a sus nueras y ella regresa
en la indigencia y no hay futuro para ellas. Orfa, viuda de Kelión, se despide y vuelve a casa de sus padres. Pero sin embargo, Ruth resiste en dejarla. Y nosotros conocemos muy bien todo lo que nos muestra la escritura en relación a la conversación que hubo entre Ruth y Noemí. Hay cosas dentro de los planes de Dios que a nosotros nos resultan incomprensibles. ¿Cómo es posible que una familia sale desde Belén buscando el bienestar y terminan arruinadas? Fíjese que señala el versículo 6, dice que entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, salió de ese lugar después que viven esta desgracia y van rumbo hacia Belén nuevamente porque les empezaron a decir, no, si ahora allá está bien, está mejor la situación, hay de todo. Y ella, sin embargo, le dice a sus nueras, no vayan conmigo, no regresen conmigo. Esta es su tierra, aquí las conocen, es su hábitat, aquí están sus dioses. Pero fíjese que durante el tiempo en que ellas habían compartido, ocurre algo tremendamente grande y maravilloso. Es lo que le señala Ruth allí en el versículo 16 y 17 del capítulo 1. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y señala algo muy particular. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué hermosa respuesta. Miren lo que ocurre. Ellas salen por una necesidad. Se encuentran allá con mujeres extranjeras y ellos, siendo israelitas, permiten que sus hijos se casen con mujeres extranjeras. Luego, ¿qué ocurre? Muere su esposo, mueren sus hijos y estas mujeres extranjeras, evidentemente que la otra no miró la condición de la suegra, ni por supuesto quería venir a vivir a una cultura que para ella era totalmente distinta y ajena, aunque evidentemente estuvieron un tiempo prudente viviendo juntas. Sin embargo, esta mujer, Ruth, se afiató tan bien a las enseñanzas de su suegra que ella como suegra se viene a dar cuenta recién de porque cuando ella le revela lo que hay en su ser y se conmueve, dice, a causa de ella, y porque estaba resuelta a ir con ella, por lo tanto no le dijo absolutamente nada. Entendió perfectamente como mujer hebrea lo que Ruth le estaba diciendo. Y eso usted lo encuentra en todos los párrafos de la escritura que usted lee, esa convicción que tiene el pueblo de Israel referente a Dios. Si nosotros como creyentes en Cristo Jesús tuviéramos esa misma convicción, seríamos otra cosa, seríamos otro pueblo, seríamos otra nación. Pero era tanto el dolor que había en Noemí, cuyo nombre significa agradable, que era tanta la amargura interior que había en ella, que pide que no le digan más Noemí, sino que... Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Estoy hablando del versículo 20 del capítulo 1. Ahora, en la parte 2, cuando ya el capítulo 1 va cerrando en el versículo 22, y dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tiempo habían estado por allá por Moab, dice la escritura, no son inventos míos, capítulo 1, verso 4, y habitaron allí unos 10 años. Por eso que se sucede la muerte del esposo y la muerte de sus hijos. No fue algo que ocurrió de un día para otro. La escritura no nos muestra pasajes que a nosotros nos hagan entrar en confusión. Siempre la escritura tiene la claridad en la exposición y lo que no está
en un libro, usted lo encuentra en otro, porque es un enlace encadenado. Dios no es hombre para mentir, dice su palabra. Y entrando al capítulo 2 es cuando Ruth va allí a espigar, ya están en Belén y precisamente habían llegado en el tiempo de la cosecha. Por lo tanto, veamos qué encontramos. Vos le muestra bondad y favor a Ruth y Ruth comunica a Noemí la bondad de Dios y encuentran esperanza. Vamos a ver por qué. Dios la guió al campo de Boz. Trabajó todo el día. Boz supo que era la moabita que regresó con Noemí. Usted sabe, pueblo chico, infierno grande, así que apenas apareció allí una dama hermosa en medio del campo y joven, todos empezaron a preguntar, oye, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ah, viene con la viuda. Oh, pobrecita, la viuda. ¿Quién le da de comer? Era la pregunta. Recuerden ustedes que aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las viudas eran un foco de atención en medio de la iglesia. Así que en este tiempo, con mayor razón todavía, y seguramente preguntaron, ¿es viuda extranjera o es de las nuestras? Que si es de las nuestras, le tendimos la mano, pero si es extranjera, bueno, tendremos que darle para que no se muera, pero no le vamos a dar mayormente. Así se conversaban las cosas en ese tiempo. Dice, cuando esto nosotros lo encontramos y estaba escrito allí en Levíticos 23-22, por eso que esta atención de darle parte a que Ruth pudiera recoger y le ordena a los segadores que no recojan todo, sino que dejen algo para que puedan, los que no tienen campo, los que no tienen siembra, los que no tienen posibilidades de poder tener ahí una sementera propia, puedan recoger para sustentar sus vidas. Cuando cosechen el trigo de sus campos, no cieguen hasta el último rincón, ni recojan todas las espigas, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Eso era una enseñanza que está en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 22. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vos bendijo a Ruth por cuidar de Noemí y ordenó a sus siervos que no la molestaran. Comió y bebió con ellos y guardó comida para llevarle a Noemí. Veamos el versículo 12 del capítulo 3 que dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es decir, se le entrega a ella también por haber hecho bien su trabajo, se le entrega el sustento que merecidamente lo había logrado a través de su dedicación, de su esfuerzo. Esto es lo que recibe aproximadamente 20 kilogramos de cebada, recoge Ruth para Noemí ese día, y tienen para hornear pan. Noemí se entera de vos y que es un pariente que las puede redimir. Ahora, que aquí es donde hay algo especial. Encontramos a través del libro de Ruth la aplicación práctica, una vez más, de lo que estaba dispuesto allí en Levítico y que luego encontramos Levítico 25 y que también lo encontramos allí en Deuteronomio, precisamente en el capítulo 25. En Deuteronomio capítulo 25 encontramos lo que se conoce como la ley del hermano del cuñado o la ley del levirato o el levir, ¿tá? En un término latino, levir, que significa el hermano del cuñado. Y también en Levítico encontramos la ley del pariente redentor. Diferencia entre ambas. Primero, porque la que está expuesta allí en Deuteronomio capítulo 25, ella nos muestra que cuando muere el marido y no ha dejado descendencia, entonces el hermano del difunto debe casarse con la viuda y debe haber descendencia y el hijo que nazca debe llevar el nombre del difunto. Por otro lado, en Levítico capítulo 25 nosotros encontramos lo que se conoce como la ley del pariente redentor. Más que la descendencia,
en Levítico 25 habla de recuperar los bienes del pariente desvalido, ya sea su casa, liberarlo porque está en esclavitud, porque fue vendido y no tiene recursos para poder pagar su deuda y quedar libre de ello. De ahí viene la ley del pariente redentor, que ciertamente en nuestra exposición no tenemos mucho tiempo para concentrarnos en ello, pero ustedes lo pueden revisar, Levítico capítulo 25 y Deuteronomio 25. El primero habla de la ley del pariente redentor y el segundo la ley del levirato. Ahora, en el capítulo 3 nos muestra a Ruth y Boz en la era, por lo tanto, busca a Boz y le pide que sea el pariente redentor de Elimelech. ¿Cómo vemos esto? Las instrucciones que le da en primer lugar Noemí a Ruth. Al final de la cosecha, Ruth sigue el consejo de Noemí. Se baña, se arregla y entra al campo de Boz y se va a acostar a dormir a sus pies durante la noche. Ruth le dice que él es el pariente redentor y como pariente tiene obligación con ella. Noemí conocía la ley, por lo cual las viudas podrían reclamar la propiedad de la tierra cuando un heredero llegara a ser adulto. En la noche, vos descubre a una mujer durmiendo a sus pies. Y él le preguntó, ¿quién eres? Y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. Eso es en el versículo 9 del capítulo 3. Y le dijo, bendita eres tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, pues tú eres mi pariente cercano. El versículo 9. Literalmente Ruth le pide que se case con ella y redima la propiedad de Elimelech. Eso es lo que encontramos a partir del versículo 10 hasta el versículo 18. Por ejemplo, el 12 dice, y aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Es decir, él no rehuyó, pero sí dijo, vos era un hombre muy ordenado, con un concepto moral muy alto, por lo tanto, dijo, no, si hay otro que esté más cercano que yo, entonces él debe hacerlo primero. Debemos de reconocer que él no era un hombre tan joven para ella, que era una mujer joven, y ve como una gracia que ella lo haya preferido y no a otros jóvenes. Ve la virtud Ruth al proceder de acuerdo con las observancias hebreas. Al decir vos, haré contigo lo que tú dijeres, consiente en el matrimonio, pero existe un pariente más cercano que él y tiene que resolver ese problema primero. Y ahí es donde, una vez que se da esta situación, entonces él le dice, por ejemplo, en el versículo 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Finalmente, ¿qué es lo que le dice vos? Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate. Mas si él no te redimiere, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Eso es lo que señala en el versículo 13, porque él reconoce que hay un pariente más próximo que él, es decir, alguien más cercano a la familia de Elimelech. Podríamos decir, vos estaba en segundo grado y el otro estaba en primer grado de ascendencia, por lo tanto tenía derecho sobre ello. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo vamos a ver ahora en el siguiente capítulo. ¿Qué encontramos aquí en la parte 4? Vos hace de pariente redentor, vos se casa con Ruth y tiene un hijo, quien vendrá a ser parte del linaje del rey David. Y aquí está lo que habíamos comentado en el principio, por qué ocurre esta situación. Primero, tenemos que reconocer que vos no era cuñado de Noemí. Por lo tanto, si lo vemos a través de la ley conocida como del levirato, entonces vos no tenía esa oportunidad, no tenía ese derecho tampoco, que es lo que señala la
escritura, dice. Entonces ella se acercará a él delante de los ancianos y le quitará del pie la sandalia y le escupirá en el rostro y dirá, esto se merece el que no quiere mantener viva la familia de su hermano, y esta familia será conocida con el nombre de la familia del descalzo. Es decir, cuando alguien se negaba a cumplir con ese derecho que estaba establecido de dejar descendencia por su hermano. Porque si bien es cierto, estaba escrito, pero también para la persona, era como decir, tienes un hijo que no es tuyo, porque ni siquiera lleva tu nombre. Entonces la persona podía decir, no, yo no quiero tener esa situación. En este caso, si bien es cierto, no se da de que vos sea el cuñado de Ruth, pero sin embargo vemos cómo él gestiona de modo que este desenlace sea ordenado. Porque, ¿por qué razón? Porque dice que fue vos allí a la puerta de la ciudad, es lo que menciona el capítulo 4, y exige en primer lugar allí que hayan testigos. Tenemos que recordar nosotros que siempre en la puerta de una ciudad se juntaban 10 personas para dirimir un asunto. Y dice que vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Eso era una costumbre y una regla dentro del quehacer judío, que en las puertas de la ciudad se sentaban los ancianos y para hacer algún acto de justicia tenía que haber un mínimo de 10. Lo mismo que ocurría para abrir una sesión en la sinagoga, el mínimo tenían que ser 10. Por eso que fue importantísimo cuando el Señor Jesús da su examen allí en el templo a los 12 años, porque él ya pasaba a ser un adulto religioso y podía ser parte de los integrantes para hacer 10 personas en la apertura de una reunión en la sinagoga. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y esa parte al otro pariente cercano no le gustó. Muchas veces tú y yo vamos a tener que asumir algunas responsabilidades, no por la fama, no por la vanagloria, no por el prestigio, sino porque es necesario. Y eso es lo que ocurre aquí. Este pariente cercano, este fulano, como le dijo vos, sacó sus cuentas y no quiso seguir con el trato. Cuando le dice, entonces también tiene que tomar a Ruth, la moabita. Y en esa parte ya no le gustó mucho. ¿Por qué razón? Porque aquí se juntaban dos familias. Primero, había que rescatar la herencia de Noemí, y eso estaba claramente establecido en Levítico capítulo 25. Esa era la responsabilidad del pariente redentor, aquel que con voluntad quería hacer aquello sin tener ninguna obligación, solamente lo hacía porque tenía los medios para hacerlo, rescataba la tierra, pero a su vez también le hace ver vos que debe de dejar descendencia sobre Ruth por el hijo muerto de Noemí. Y ahí se le complicó el asunto genealógico, el asunto genético a este pariente cercano. A ver, no estoy entendiendo una cosa. Sí puedo comprar las tierras de Noemí. A ver, pero casarme con una moabita para que el hijo que ella tenga el nombre de su esposo difunto, que tiene un nombre hebreo en una moabita. No, 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 no. Esa parte no. Entonces respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. En el fondo, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi honra, no sea que dañe mis bienes,
preocupado de su plata en vez de preocuparse de lo superior. Eso fue lo que el hombre, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Bueno, ¿qué era lo que ocurría? Había allí una costumbre que hacía tiempo tocante a la redención, y es lo que leímos allí en Deuteronomio capítulo 25, que al contrato que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todos los del pueblo, vosotros sois testigos hoy que yo he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, es decir, todas las herencias que eran de Elimelech, él las toma, porque no va a poder engendrar hijos en Noemí. Y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. ¿Para qué? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Qué hermosa y preciosas palabras mostró este hombre. ¿Cómo nos da un ejemplo a cada uno de nosotros? La enseñanza de cómo se expresó. Yo me imagino vos, un hombre, un empresario rico, con mucho capital, pero con una sencillez, con una honestidad interior, con esa pureza que deseamos que haya en cada hombre, en cada mujer cristiana, para decir, sí, yo lo voy a hacer, esto lo voy a hacer por ellos, esto lo voy a hacer por esto otro, y esto lo voy a hacer por esta, porque yo no quiero que el nombre de Dios sea vilipendiado. Él miró como un verdadero israelita. El otro fulano miró como un interesado. Podríamos decir, vos miró como un fariseo. Y el otro miró como un saduceo, porque los saduceos les gustaban los puros negocios y la política. Y por supuesto, se aprovechaban también del sacerdocio. Ahora, qué hermoso gesto encontramos aquí, pero lo más hermoso es que Dios le da un hijo varón a quien llama Obed, que quiere decir siervo. Y de Obed vendrá a ser el padre de Isaí y el abuelo del rey David, Boz y Ruth, los bisabuelos de David. Aquí tenemos una genealogía que está mostrada al final del capítulo 4 de Ruth, a partir del versículo 17 en adelante, donde encontramos Boz y Ruth, Obed, Isaí y David. Y esta genealogía también está allí en Mateo capítulo 1, del versículo 3 al 6, pero todo el capítulo 1 muestra la genealogía y es la que nos muestra, por cierto, Mateo nos muestra allí, por ejemplo, a Rahab, a Ruth, Tamar, Betsabé, porque aparece ahí. Y ahora nosotros también encontramos en Lucas 3, del versículo 32 al 33. Pero lo hermoso de esta lección, amados hermanos, es que nosotros podemos mirar cómo Dios mueve todas las cosas. No hay nada que se escape a su voluntad ni a lo que Él quiere hacer por el bien del hombre, por el bien de la mujer, por rescatarlo. Mire qué hermoso, en estas breves páginas está establecida la familia, las bases de la cual vendría el Mesías. Ahora hay muchas personas que dicen, yo no entiendo eso, porque Dios había establecido que no entraba el eunuco, que no entraban los moabitas, que no entraban los amonitas. No entiendo esto. Lo vas a entender cuando tú leas en primer lugar Isaías capítulo 56, que es lo que este mensaje que se hace presente en el siglo octavo antes de nuestro Señor Jesucristo. Y es un mensaje pero maravilloso. Y allí dice la recompensa que hay para los que guardan el pacto de Dios. Y una de las cosas que dice el versículo 1 dice, dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer
todo mal. Luego menciona, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y que abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está la gran razón y ahí está cómo Dios enlaza su palabra. Si a usted le queda una duda, ¿por qué una moabita? Cuando lo vemos anteriormente, cuando Dios había dicho que no entraban los amonitas ni los moabitas, ¿y por qué ahora sí? Bueno, ahí está la respuesta, en las expresiones del profeta Isaías. Por eso que tenemos cada uno de nosotros la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en oírla, en llevarla a la práctica, en guardarla en nuestra vida. Alumnos, hermanos, hermanas, que el soberano creador les bendiga. Y les agradezco una vez más a cada uno de ustedes, alumnos, hermanos y hermanas, oyentes que nos siguen a través de la web en nuestro sitio de YouTube. Le damos nuestro agradecimiento por ser parte de esta clase y gracias a Dios por lo que hemos podido compartir con ustedes. Espero que esta clase sea de grande bendición para cada uno de ustedes como alumnos, como asimismo también los que tienen la bendición de participar de ella a través de la web. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.